Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4. Me dijeron que ahí van a poder compartir por ahí los versículos que íbamos a ir leyendo. Vamos a leer algunos versículos de una historia hermosa en donde se nos cuenta cómo el Señor Jesús tenía que ir de una región a otra, de una ciudad a otra, y para ir de esa ciudad que quedaba más al norte, donde estaba Jesús, toma un desvío, digamos, toma un camino que no era el común del que se tomaba en esa época, y dentro de ese camino se encuentra y va a una ciudad y se encuentra con una mujer en donde el Señor tenía un mensaje para ella que le iba a cambiar su vida. Quizás algunos ya se den cuenta cuál es la historia que vamos a leer y me encanta porque a partir de una necesidad básica como es la de beber, la de tomar, la de la sed, el Señor le da un mensaje que transforma la vida de esta mujer. Así que, ¿qué les parece si vamos a Juan capítulo 4, versículo 1, y vamos a leer los primeros 6 versículos rápidamente? Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Nos encontramos, como decíamos antes, a Jesús yendo desde Judea y tenía que ir a Galilea. Y para ponernos un poco en contexto de por qué decía esto del desvío, los judíos en aquel momento tenían cierto menosprecio por los samaritanos, ¿no? Decían que no llegaban a ser judíos de sangre pura, sino que eran mestizos. Entonces tenían cierto desprecio a tal punto que para ir desde Judea a Galilea hacían un camino más largo para no cruzárselos porque Samaria estaba en el medio. Hacían todo eso los judíos para no cruzarse con los samaritanos. Y es importante acá, y de estos versículos quiero que nos quedemos, que Jesús dijo que le era necesario pasar por este lugar. Le era necesario pasar por Samaria. Es decir, que Dios tenía un propósito para Jesús en ese trayecto. Jesús tenía que hacer algo específico en ese lugar. Tenía la necesidad de pasar por ahí. Y es interesante también ver que el Señor también tenía necesidades, ¿no? Como nosotros. Jesús, quizás escuchaste poco de Él o lo escuchaste y no sabés mucho, pero Jesús también tenía necesidades como nosotros en su humanidad, y por eso muestra que estaba cansado, ¿no? Y después vamos a ver que también habla de la sed, y por eso se acercaba a aquel pozo. Dice que era la hora sexta. Imaginémonos y pongámonos en la situación del lugar, probablemente era por la tarde. Y dice Juan, el capítulo 4, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esto es lo que decíamos recién. Y vemos que Jesús estaba solo en este lugar. Estaba solo y se encontró con esta mujer. Y el Señor Jesús tenía un mensaje para esta mujer y era para ella. Era un mensaje personal. Y hoy estamos acá cada uno y Dios tiene un mensaje personal para cada uno. Y es importante entender que cada vez que Dios nos habla, nos está hablando a nosotros en lo individual, en lo personal. Y lo que te está hablando a vos quizás no es lo mismo que le está hablando al hermano o amigo que tenés al lado. Dios nos habla personalmente a cada uno. Y Jesús le dice a esta mujer que le diera algo de beber, ¿no? A lo que esta mujer responde, ¿cómo te voy a dar yo de beber si soy samaritana? ¿Cómo me pedís a mí? No entendía por qué un judío le estaba pidiendo de beber a ella, ¿no? ¿Y qué le responde Jesús? Vamos al versículo 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y esto último que estamos leyendo al final, está hablando, ¿no?, de historia y de tiempos atrás, de cuando estaba Jacob en aquel pozo. Pero detrás del mensaje que le estaba dando el Señor, había un mensaje eternal, un mensaje que iba a cambiar la vida de esta mujer. Y esta mujer no lo estaba entendiendo, no lo estaba llegando a comprender del todo lo que le decía el Señor cuando le decías, Él te va a dar, yo te voy a dar agua viva. Y también pensaba acá cuántas veces quizás nos ha pasado a muchos, y quizás te esté pasando a vos en esta noche, que hayas escuchado hablar del Señor, que hayas escuchar de Jesús una y otra vez, pero quizás no hayas entendido, no hayas llegado a comprender verdaderamente el mensaje que hay detrás de la vida y obra del Señor Jesucristo, ¿no? El mensaje de salvación. Esta mujer en este momento todavía no estaba comprendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Y le dice también el Señor, si conocieras el don de Dios, me pedirías de beber y te daría agua para vida eterna. ¿Y saben lo que significa don? Don significa regalo. El don de Dios es un regalo de Dios, ¿no? Algo que proviene de Dios gratuitamente para cada uno de nosotros. Y este mensaje de vida eterna que le estaba dando el Señor a esta mujer era un don de Dios para ella, era un regalo de Dios para ella, pero que para Dios, y ahora sabemos también, habiendo pasado el tiempo, este mensaje de salvación es gratuito para nosotros, pero no fue gratuito para Dios. Ahora vamos a verlo. El Señor nos da este mensaje de vida eterna gratuitamente para nosotros. ¿Y cómo sigue el pasaje? En el versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua viva volverá a tener sed. El versículo 13. El 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. ¿No? Esto le estaba diciendo Jesús a esta mujer. Esta mujer estaba ante una necesidad que era la de beber. Necesitaba saciar su sed. Vaya uno a saber de cuándo, quizás unas horas, un día. Esa mujer necesitaba saciar su sed y es por eso que se había acercado a ese pozo a buscar agua y a tomar agua. Y el Señor le decía que si seguía tomando esa agua, claramente iba a volver a tener sed. Y lógicamente sabemos nosotros que cuando tomamos un vaso de agua, tomamos cualquier bebida, al rato volvemos a tener sed, ¿no? Nos sacia la necesidad que estábamos teniendo, nos la sacia temporalmente. Y después vamos a volver a tener sed en algún momento. Y esto quizás te esté pasando a vos en esta noche y puede estar pasando también que estés buscando cómo saciar tu vida, cómo saciar una necesidad. Estás buscando hace tiempo quizás a dónde ir y no hayas encontrado la solución o hayas encontrado una solución, pero te das cuenta que con el tiempo era algo efímero, era un revestimiento de alivio que después termina desvaneciéndose. Quizás estés buscando la plenitud en tu vida porque sientas un vacío en tu corazón. Quizás hayas llegado acá, ya intentado de tantas maneras fugar las inseguridades, las preocupaciones, ese vacío, miedos. Quizás lo intentaste hacer con un trabajo, quizás lo intentaste hacer
con una pasión, quizás con alguna adicción. Hay muchas formas en las que podemos buscar la manera de saciarnos, de llenar el vacío que tenemos. Y como decíamos, quizás suple la necesidad, pero momentáneamente. Después se va. Y quiero decirte que si seguís bebiendo de esa agua, si seguís bebiendo de esa agua que el mundo provee, vas a seguir teniendo sed. Pero Dios te provee, Cristo te ofrece esta agua de vida eterna, ¿no? Te ofrece un agua donde no vas a tener sed jamás. Dios te ofrece y Dios quiere hoy que puedas comenzar a participar, ¿no?, de esta agua que salta para vida eterna. Un agua donde no vas a tener sed jamás. Un agua que nos va a saciar para siempre. Ahora, vale bien decirlo, y esto es lindo escuchar que sin duda Dios quiere llenar el vacío que tenés hoy en tu interior, pero esto no significa que vamos a dejar de tener enfermedades, no significa que vamos a dejar de tener quizás familiares enfermos o dejar de atravesar dolores. No, tener a Dios en nuestro corazón no significa eso, significa que eso va a estar, pero que Dios va a estar con nosotros y que vamos a tener paz en medio de ello. La paz no significa ausencia de problemas, sino que significa tranquilidad en medio de los problemas, ¿no? Y esa paz es la paz que Dios nos puede proveer. No falta de problemas, porque la vida de un hijo de Dios no es todo color de rosas, pero sí paz en medio de la tormenta. Y esta mujer samaritana le pidió que le diese de esa agua para saciar su sed por siempre. Y veamos cómo sigue el pasaje, versículo 16. Juan 4:16 dice: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y acá el Señor Jesús le cambia y toma un giro a la conversación que estaba teniendo con esta mujer, en donde le empieza a hablar de sus maridos y le dice, trae a tu marido, a lo cual la mujer le responde, yo no tengo marido. Y Jesús sabía perfectamente en la situación que estaba esta mujer, que es que estaba, hoy le diríamos quizás en pareja, le diríamos, es decir, estaba junto a un hombre pero no estaba casada. Y se nos menciona también que había estado casada 5 veces con otros 5 hombres anteriormente. El Señor sabía perfectamente la situación en la que estaba esta mujer, pero gira la conversación para ese lado y le pregunta sobre su marido. No aclara particularmente sus anteriores 5 matrimonios si habían terminado por algún divorcio, por fallecimiento. La verdad que no lo aclara la Biblia, pero sí sabemos que hoy en día estaba en pareja con un hombre, estaba junto a un hombre, y eso ante Dios no estaba correcto. Esta mujer estaba desobedeciendo a Dios por no estar casada con aquel hombre con el que estaba, ¿no? Y el motivo por el cual Jesús cambia la conversación y gira la conversación para este lado es porque quería mostrarle a esta mujer la necesidad que tenía como pecadora de acercarse a Dios. Y esta es una realidad que no se nos escapa a ninguno de los que estamos acá. Ninguno de los que está acá, porque todos somos pecadores. Desde el más chiquito de los que estamos acá, que alguna vez mintió, hasta el que alguna vez hizo lo que haya hecho que hizo. Pueden ser muchísimas cosas el pecado, lo que le desagrada a Dios, desde mentir, desde desobedecer, desde quizás cometer un homicidio o un enojo, falta de perdón. Hay muchísimas cosas que puede abarcar el pecado y esto nos involucra a todos. O sea, es tanto el abanico y nosotros somos tan tropezaderos que siempre tendemos para ese lado. Todos somos pecadores. Y dice la palabra de Dios en Romanos 3:23,
que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y está claro que el Señor aborrece el pecado. El hecho de ser pecadores nos aleja de Dios. Pero es hermoso saber, y hace un rato hablábamos de esto, que Dios nos proveyó la solución para este pecado, ¿no? Para esta separación que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:8, uno de mis versículos preferidos que está ahí en mi estado o en mi descripción de WhatsApp: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino al mundo para dejarnos muchas enseñanzas, pero su propósito principal fue el de morir en la cruz por nosotros. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, el destino nuestro como pecadores es la muerte. Y como decíamos hace un rato, Cristo tomó el lugar nuestro. Cristo tomó el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros en aquella cruz. Y el hecho de que Cristo haya tomado aquel lugar, aquella muerte que nos correspondía a nosotros, es el hecho de que hoy nos permite disfrutar de esta agua viva para vida eterna. Hoy podemos tener vida eterna porque Cristo tomó el lugar que nos correspondía. Y decíamos esto de que fue un don de Dios, es decir, un regalo de Dios para nosotros. Y para nosotros el mensaje de salvación y el aceptar a Dios es gratuito porque es por fe y arrepentimiento de nuestros pecados, pero a Él, a nuestro Dios, le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Y estamos hoy ante esta realidad, ante la realidad de que todos los que estamos acá somos pecadores, ante la realidad de que el pecado nos aleja del Señor, y ante la realidad también de que tenemos la solución, de que Cristo vino al mundo para darnos salvación. Y ante esta realidad nosotros podemos tomar decisiones, quizás la hemos escuchado muchas veces y nos entró por un oído y salió por el otro porque fingimos no haberla escuchado, porque quiero seguir con mi vida y quiero seguir haciendo lo que a mí me parece, como decíamos antes, y lo que a mí me gusta. O podemos tomar una decisión de seguir a Dios en esta noche. Estés escuchando acá con nosotros o también virtualmente, Dios tiene una salida para esto. Y vemos en esta historia que claramente no podemos ocultarle las cosas a Dios. El Señor sabía perfectamente lo que había pasado con esta mujer. Nosotros no podemos ocultarle nada a Dios, ninguno de nuestros pensamientos, ninguna de las cosas que hayamos hecho se las podemos ocultar. Quizás sí las podemos ocultar entre nosotros y soy experto en ocultarlo y nunca nadie se dio cuenta y vengo piloteándola súper bien, pero al Señor no hay manera en que podamos ocultarle las cosas. Y es hora de que podamos sincerarnos cada uno de nosotros ante Dios y podamos reconocer que somos pecadores y reconocer ante Él estas faltas que hemos cometido en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Decíamos, vinimos de contextos distintos, historias de vida distintas. Poder sincerarnos ante Dios con un corazón genuino, sincero, y pedirle perdón y pedirle que pueda entrar en nuestro corazón. Y ¿saben qué es lo lindo? Que el Señor perdona los pecados, sea cual sea el pecado. Su amor es tan grande y su misericordia es tan grande que cualquier pecado puede ser perdonado. Y Dios es un Dios todopoderoso. No limitemos el poder ni la misericordia del Señor diciendo que no nos puede perdonar. Dios puede perdonar cualquier cosa. Está en nosotros que vayamos a Él y le pidamos perdón por nuestros pecados. Y si lo haces genuinamente y si crees en Él, serás un hijo de Dios. Y la historia sigue. Dice Juan 4, 23 al 26, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo esta mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué lindo, ¿no? Esta historia, este es el momento cúlmine de esta historia donde el Señor le declara y le revela a esta mujer que Él era el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo, ¿no? Que los profetas en ese entonces ya tenían a los profetas que habían hablado y habían dicho que iba a venir el Hijo de Dios, que iba a venir a salvar al mundo, y esta mujer estaba frente a Él. Y dice el Señor que ahora surgirán aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y habiendo ya pasado 2000 años de aquel entonces, nosotros hoy estamos acá y sabemos cómo terminó la historia, que Cristo murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Señor. Y hoy en día nosotros podemos ser adoradores en espíritu y en verdad desde nuestro interior y conociendo toda la verdad revelada hacia nosotros para poder exaltar a nuestro Dios porque Él murió por nosotros. Y también este es un pensamiento y para reflexionar en cada uno de los que quizás ya hayamos entregado nuestra vida al Señor y hayamos decidido vivir una vida para Él, si en verdad estamos siendo adoradores en espíritu y en verdad. No solo los domingos veíamos las actividades, los jueves 20:30, los sábados, los jóvenes, los domingos. No son solo esos los momentos en que tenemos que ser adoradores, sino en cada momento, cada día. Cada día de nuestra vida, cuando nos levantamos, cuando vamos al trabajo, cuando volvemos, cuando hacemos algún deporte, poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y es un desafío que tenemos todos los hijos de Dios. Y qué lindo es saber que nosotros sabemos y tenemos ya toda la historia completa, ¿no? En aquel entonces no pasaba así, y también a esta mujer le costaba tanto entender la verdad que le estaba diciendo al Señor, porque no sabía que el que tenía enfrente era el Hijo de Dios. Y hay sigue el pasaje, vamos a saltear algunos versículos por el tiempo, pero sigue el pasaje en el capítulo 4 y versículo 39, y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. O sea, esta mujer, cuando el Señor le dijo que era el Mesías, comprendió todo lo que le estaba diciendo y entendió que era el Hijo de Dios y entendió lo que le decía cuando le decía que le iba a dar una agua viva para vida eterna. Y esta mujer lo que hizo es ir al pueblo y contarle a todo el pueblo lo que había vivido. Y dice que muchos creyeron por la palabra de esta mujer, que daba testimonio diciendo, sigue el versículo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, le rogaron a Jesús: quédate con nosotros. Y el Señor se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué lindo. Esta mujer fue a hablar de lo que había vivido con el Señor, ¿no? Lo que le había pasado, y tantos de los que estaban ahí creyeron. Y tantos de esos después pudieron conocerlo al Señor. Pudieron conocerlo y le pidieron que se quedara con ellos y le pidieron que se quedara un tiempo más. Se quedó 2 días el Señor. Pero qué lindo es ver que después dice que ya no creían por lo que le había dicho, sino por lo que había experimentado cada uno personalmente con el Señor.
Y dice que cada uno de ellos había experimentado personalmente y había sabido que Cristo es el Salvador del mundo. Y con esto quiero ir cerrando ya en esta noche y es hora de que cada uno pueda experimentar personalmente con Dios que Él es el Salvador del mundo. Estuvimos hablando de todo lo que conlleva y quizás de tantas veces que hemos escuchado de la palabra de Dios, pero es hora de que cada uno pueda experimentar personalmente y pueda tomar una decisión de vivir y disfrutar una vida llena de las bendiciones de Dios, ¿no? Ser hijo de Dios también trae aparejado tantas bendiciones que Él nos da para nosotros. Y dijimos que era un mensaje personal de Dios a cada uno. Tanto hoy como tantas veces que Dios nos habla, tiene un mensaje personal a cada uno. Y nadie va a decidir por vos. Nadie va a tomar la decisión que tenés que tomar vos en este momento. La decisión la tenés que tomar vos mismo, por tu propia voluntad, y es algo personal. Y el mensaje que nos está diciendo Dios es que quiere salvarnos. Dijimos también que era un regalo de Dios. El mensaje de salvación es un regalo de Dios para nosotros porque para nosotros es gratuito, es por fe, es creer, confiar en Él, entendiendo que Jesús vino al mundo a morir por nosotros, pero que justamente por eso no fue gratuito para Dios. Dios nos está dando un regalo a nosotros, algo gratuito, pero que no fue gratuito para Él porque Cristo murió. Dijimos que entendiendo esto, creyendo en esto, podemos ser salvos, pero también dijimos que hay algo que nos separa de Dios, que es el pecado. El pecado que desde el principio nos ha distanciado de nuestro Dios y que cada vez que uno peca también se difumina quizás esa relación, no se rompe una vez que uno es hijo de Dios, nunca se rompe esa relación, pero cuando estamos alejados de Dios, cuando no somos hijos de Dios, el pecado nos impide llegar a Él. Y dijimos cuál es la solución, ¿no? Arrepentirnos de nuestros pecados y el perdón de Dios nos alcanza. El perdón de Dios nos va a alcanzar si se lo pedimos a Él. Y queda en cada uno de los que estamos acá, de los que está escuchando, el poder tomar una decisión de poder vivir junto a Dios. El poder tomar una decisión de aceptarlo en tu vida como Salvador. Queda en vos y Él te está esperando. Él está esperando que vos puedas tomar esta salvación. El Señor, creo que no hay alegría más grande de que cada uno de los seres que están en esta tierra vaya reconociéndolo como Señor y Salvador y vaya pasando de muerte a vida, y el Señor se complace en eso. Y cada uno de los que estamos acá también nos pondríamos muy alegres, muy contentos si vos hoy tomás la decisión de seguir a Dios. De seguir a Dios, de aceptarlo en tu vida. Y es importante que no dejemos pasar las oportunidades de poder tomar esta decisión. No pensemos en, llega la noche, lo hago a la noche, lo hago mañana, lo hago la semana que viene, porque nunca sabemos cuándo va a ser la última oportunidad que hayamos tenido para darle nuestra vida a Dios.